Buenos días, televidentes del Montonero. Esta mañana vamos a enfocar un tema de lo más popular, pero que no es un tema tan intelectual, supuestamente parte de la discusión política cotidiana, pero lo voy a combinar con otro que sí lo es. Y para ello, lo primero que les recuerdo es que el Perú está en un marcado declive económico. Todo el mundo sabe eso. Pero lo que enfoca esta posición es las razones de su declive. Y también explica lo que es la ideología, si cabe tal término, caviar, sus efectos y su conexión justamente con el declive. Sin más preámbulo que eso y dejando cualquier comentario para el final, esta es una presentación sobre la caviarada y el declive económico peruano. Esta presentación busca conectar la llegada al gobierno de una ideología o un conjunto de gobiernos llamados caviares y el declive económico peruano. Y lo primero que hago es buscar algo confuso, como es el término caviar en sí mismo, problema que trataremos de resolver en ese momento. Y el primer recurso que utilizo es un gráfico borroso que mide el tamaño del Producto Per cápita peruano sobre el norteamericano desde 1995 a la fecha. El Perú ha vivido etapas de ajuste, de estancamiento, perdón, desde 1960, me corrijo, hasta la actualidad en que ya empezamos nuevamente un proceso de declive. Esto se hace con cifras del Banco Mundial y del Banco Central y del Fondo Monetario, desde lo disponible a este mes, diciembre del año 2023. Lo primero que vale la pena destacar es que el uso de vocablos como caviar, filosenderismo, terrucos, derecha bruta y achorada son usadas en discusiones de lo más turbias, de lo más ideologizadas, de lo más torpes. Y a pesar de que el buen sentido me hubiera aconsejado que nunca tome este tema, vale la pena dilucidarlo, enfocarlo, definirlo, porque sus efectos son tóxicos. Es decir, las ideas caviares no son todo lo bonitas que a mí me hubiera gustado que sean en términos de bienestar popular. Dicho esto, lo primero que les voy a poner es este bonito gráfico que les recuerda que mi disfraz de Halloween era tan malo que la gente abría sus puertas y me quitaban los dulces. Sí, señores, el disfraz de la izquierda, el socialismo, mercantilismo, es tremendamente generador de pobreza, desigualdad, desgracia económica. Ya nadie quiere llamarse socialista mercantilista más allá de un salón universitario exclusivo, seguramente con caviar. Esta frase de William de Nesbitt es de lo más sugestivo, de lo penoso que debe ser la situación de gente que defiende ideas mercantilistas a rajatabla o ideas socialistas a rajatablas que generan tanta desgracia y tanta pobreza. Repito, mi disfraz era tan malo que la gente abría sus puertas y me quitaban los dulces. La gente no elige este tipo de gobiernos a menos de que se pinten más bonitos. Para ello, les recuerdo que los vocablos caviar o caviarada implican un plano muy caliente, hieren susceptibilidades. Muchos que se juran caviares y justicieros van a estar molestos porque yo toque el tema. Pero yo los invito a preguntarnos, ¿somos caviares? Y por eso vale la pena que dilucidemos esto, que revisemos alguna fuente. Y empecemos por la fuente por excelencia, el RAE, el Diccionario de la Real Academia Española. Caviar para ellos es un manjar que consiste en huevas de esturión frescas y salpresas. Afortunadamente, el uso de cualquier vocablo de cuando en cuando tiene nuevos significados. Este deliciosa cucharadita de caviar. De hecho, una ya difunta, pero preciosísima lingüista local, la doctora Malta Hildebrand, en el Habla Culta, su columna en un diario local, se refería al caviar como una expresión copiada de los franceses aplicado a los niños bien que se portan mal, los pituquitos de izquierda. Caviar, nos enseñaba, viene del turco ayvar, que designa una conserva de huevas de estudio muy cara y por lo tanto símbolo de vida de lujo. Según doña Marta, en nuestro lenguaje político actual, caviar se ha independizado como adjetivo y como sustantivo. Una chambita caviar, los caviares del partido, por ejemplo. Transcurridos algunos años, el uso del vocablo ha evolucionado
políticamente sobre todo, y aparecen expresiones adjetivas como caviarón o sustantiva como grupo de ideología socialista mercantilista o caviarada, que es el significado que vamos a buscar. De hecho, la pasan muy bien en recepciones con potajes deliciosos, seguramente con caviar. El sello de la caviarada implica ciertos aires intelectuales. De hecho, convenientemente y cómodamente sumergidos en esta etiqueta. Y es que dado el fracaso de Humala, Kuczynski, Izquierda Unida, Velasco ya son muchos fracasos. Mucha fábrica de pobreza, todos tienen que esconderse con un término y están felices en llamarse caviares. Para tranquilizar estos temores, los temores de la gente respecto a no votar por gobiernos tan corruptos, tan ineptos, tan destructivos, pasa por ofrecer el oxímoron por excelencia. La tecnocracia de izquierda, que supuestamente manejaría las cosas tan bien como muestra el primer gráfico de esta presentación, un declive bárbaro. Pero sí, en la práctica es un ropaje para calmar a los que desconfían con lucidez de la receta socialista mercantilista. De hecho, pocos votarían por ellos si expresasen claramente que van a recortar derechos políticos, recortar derechos de propiedad, minimizar libertades y sobre todo robar, como ya nos tienen acostumbrados. De hecho, es un disfraz muy bonito el decir soy un caviar. Suena muy mal decir soy un ceterista o un socialista, es un bonito caviar. Pero es un disfraz tremendamente exitoso. Es que desde las escuelas, los medios de comunicación, las parroquias, son presentados como tácticos presentables, si cabe la redundancia. Si llegan al poder, a como de lugar, eso sí. Electos o en vientres subrogados. De hecho, vamos a ver varios vientres subrogados. Lo primero que puedo decir de la caviarada es que no tiene nada de nacional. Fundamentalmente, todo en la caviarada es importado. El socialismo no viene de ningún intelectual peruano de respeto, el mercantilismo mucho menos, y la doctrina neomarxista pues no tiene un solo medio mínimamente relevante autor peruano. ¿Qué podemos hacer para tener clara la idea? Nada mejor que una figurita. La ideología caviar combina valores neomarxismos con el mercantilismo puro y duro, que es darle regalito a un amigo o a un grupo que me interesa mantener, el socialismo, que es la negación de la propiedad privada de la libertad en nombre de un bien lindo, el medio ambiente, las chicas, todo bajo un núcleo esencialmente totalitario. El ser humano, según Marx, cuando trabaja, se aliena. Y se aliena perdiendo su humanidad. O sea, está bien explotarlo. Lo que tiene extraordinaria la caviarada, y no le podemos negar, es que se presentan como justicieros y a pesar de usar las peores recetas, siempre toman la banderita full fashion. Son de toda moda, tienen un marketing divino. Nótese que la caviarada denuncia a la caviarada anterior que hoy está en el poder, aunque nunca los castiga. No es nada casual que la señora Villarén esté viajando por el mundo en estos tiempos. Otro detalle importantísimo es que son buenísimos introduciendo niebla. Y esto lo da en el debate entre la derecha bruta y achorada y la caviarada. Como ven en esta imagen, la neblina no nos permitiría saber si en el fondo hay un ejército de gente con muy malas intenciones que viene por nosotros. Un poco de neblina ayuda en esta discusión. Frente al creciente número de errores, abuso de poder, corrupción y explosión de todo tipo de males, la gente termina reaccionando contra los caviares y no son populares. Son una posición afín con el totalitarismo y por lo tanto para ellos cualquier crítica es aberrante e inaceptable. De hecho, esta presentación, fúchile, qué fea es. Y por eso algún servil caviar que no sabe qué es caviar inventó el vocablo derecha, bruta y achorada, DBA. ¿Cuál es el problema con la derecha, bruta y achorada? Que no son derecha, que no defienden la libertad, que son de socialistas, mercantilistas, los caviares, a mercantilistas socialistas. Se parecen mucho, son la misma chola al final, se parecen tanto que en el Perú es difícil poder identificar a alguien que pudiera llamarse de derecha, así sea bruto y así sea chorado, pero no es todo la neblina asociada a la derecha bruta de Chorada. Tienen su hermanito siamés. De hecho, la
La izquierda peruana tiene su siamés. La cabrada política tiene al filosenderismo o extrema izquierda en un coqueteo constante, casi podríamos decir que comparten el mismo cuerpo de ideas. Tienen solo que hay diferencias. Los filosenderistas llevan la receta socialista mercantilista al extremo de opresión. Y los segundos prefieren la ostentación y las poses intelectuales. Vienen de los mejores colegios de Lima. Adicionalmente, cabe reconocerse que los filosenderistas vienen de universidades nacionales, escuelas nacionales, operan fuera de Lima y tienen la barbaridad de oponerse a ciertas prescripciones neomarxistas, al menos en el discurso. Políticamente, cuando no son aliados velados, son enemigos a muerte por la chamba, pero son siameses, reconozcámoslo. Ocupan el mismo cuerpo, coexisten siempre. Y si uno no mata al otro, ama al otro o se convierte en el otro. ¿Qué es importante aquí si vamos a hablar de la caviarada seriamente? Es que tiene un rancio perfume. Cuando no son retóricos, cuando se consolida, siempre son tóxicos. Políticamente, porque se basan en la opresión, en menores libertades políticas, menores derechos civiles, todo para beneficiar a algún amigote, algún periódico, algún grupo empresarial, y económicamente, porque por lo anterior se asocian consistente y globalmente a mayores pobreza, desigualdad y corrupción burocrática. Calatos, vamos a decir así, tienen ideas que los peruanos ya sabemos hacen enfermedad económica, cuando no metástasis. Son buenos vendiendo retórica, que bueno, no epistémica sobre todo, porque los datos los desprecian, los muerden. Es mejor descubrir lo que hacen que hablar de lo que ofrecen, no lo que nos cuentan. Y aquí los invito a que lo hagamos. Vamos a ver una suerte de radiografía de la economía peruana en el periodo 95-2023. Y lo primero que hay que decir es que el gráfico que vamos a ver a continuación muestra que han sido capaces de alterar los patrones de la gobernanza local y desde ellos los valores del peruano de a pie. Y esto, que es enorme, sin que casi nadie lo nota. Pero veamos sus huellas. Desde el poder consolidaron la corrupción burocrática, el incumplimiento de la ley, la tolerancia de la violencia ideológica. Aquí se puede matar a cualquier señor en una carretera, en una propuesta, y sobre todo sus huellas en esta década, como Humala, Vizcarra, Kuczynski, Sagasti o la señora Boluarte, resultaron altamente destructivos para el país. De nuevo, ellos son importados. Ningún autor peruano tiene mínima contribución en las ideas neomarxistas de Fromm, Adorno, mi preferido, Marcuse y Benjamin. ¿De qué se trata la fondo de la historia del neomarxismo? Es la pura emocionalidad irracional. Si hablamos de corrupción o de descontrol de la corrupción, el culpable es el empresario. Hace pocos días conversaba en una mesa que no podía tolerar la idea de que el burócrata sea responsable de sus actos. La conquista de la burocracia, eso que Marx llamaba la conquista de la superestructura, que lleva a un gobierno que genera frustración, que es inefectivo. El robo está bien, no solamente en la corrupción, sino cuando le robamos a los que están trabajando por alguna manifestación de violencia ideológica. Dos oscuros economistas, realmente oscuros, neorricardianos, Rafa y Pacinetti, hablan de que la regulación debe dirigir la economía en el fondo de la historia. Todo lo demás es bluff en este par, pero son básicamente su corazoncito. El culpable es el empresario, la conquista de la burocracia, el robo está bien, hay que dirigirlo todo y, por favor, el individualismo es algo tóxico y para ello es importante que la ley no rija defendiendo al individuo. Finalmente, la burocracia escoge a los ciudadanos. La participación ciudadana en el Perú no es negativa, pero es muy cercana a cero, porque es selectiva. Y por eso aterricemos con las cifras. Estos son los valores que vamos a enfocar en esta conversación. El descontrol de la corrupción, la inefectividad del gobierno, la abundancia de violencia ideológica, la calidad regulatoria con arbitrariedad, el incumplimiento de la ley y la participación ciudadana selectiva. Y estos los que encontramos, los que nos publica el Banco Mundial desde el año 96 a la fecha.
Básicamente tenemos una calidad regulatoria en términos de 0 a 20, cercana al 11, lo mismo en participación, algunos participan, otros no, pero en términos de tolerancia a la violencia ideológica, inefectividad del gobierno, descontrol de la corrupción burocrática e incumplimiento de la ley, somos virtualmente africanos. Somos un país que tiene una gobernanza, reflejo de sus valores y de su calidad institucional deprimente. Nuestros gobiernos han sido todos personajes muy simpáticos, han llegado por canales supuestamente formales, algo accidentados, Vizcarra y Sagasti. Pero si miramos lo que nos dicen las cifras, es que nos corrompieron, nos modelaron a tolerarla. La efectividad, la estabilidad política del Perú es tan sólida como la de los niños. La inseguridad ciudadana en el Perú es terrible y la ilegalidad y la informalidad en el Perú simplemente tolerada. Esto es lo que somos hoy día. Si vemos correlaciones, bueno, la corrupción destruye nuestra economía, la efectividad del gobierno es irrelevante, inexistente, la violencia, a mayor violencia, mayor pobreza, la calidad regulatoria casi irrelevante estadísticamente, el incumplimiento de la ley nos caracteriza como incumplimiento en caída como un país más pobre y la participación ciudadana guarda su forma. Todavía somos peruanos bochincheros, lo cual es parte de un proceso todavía. Ah, por supuesto, no queremos ver esto. Demasiado feo. ¿Qué le ha pasado al profesor Adrián? Sí. Bueno, es que la negación es la estrategia. Como toda caviarada que se respeta, es fundamental deprimir la inversión privada y eso inerva la inflación y la pobreza. Todavía, sin embargo, observe usted bien la práctica de negación que rige hoy día en el Perú, que hay periodistas que dicen que estamos muy bien y que increíblemente crecemos, pero no reduce la pobreza. Por favor, que miren las cifras. No despierten lástima en cualquier economista. Algún día revisarán las cifras y descubrirán que desde el pésimo manejo de la pandemia, hemos pasado de un crecimiento cada vez menor al más consistente declive. Ubíquense, la economía peruana está en caída con este gobierno de izquierda. Es cierto, tenemos un activo. El Perú es chiquitito globalmente, casi 0,2% de la economía global. Si nos ponemos a mirar, como muestra la figura 3, que veníamos creciendo y ya no crecemos y que tuvimos una pandemia y un rebote y luego volvimos a caer, vale la pena ignorar estos gráficos. Miren, en cambio, el tamaño del PBI per cápita en el Perú y cómo comenzó a caer en un claro proceso de declive donde la incidencia de pobreza también explosiona. Si usamos, por ejemplo, el crecimiento de largo plazo, quinquenal, vemos, igual que el índice de desarrollo humano, vemos cómo hemos pasado del ajuste de los 90 al auge postnoventero, al retroceso posthumanista y el declive de la señora Boluarte, por supuesto, achacable a todos los anteriores. Estos señores son bastante hábiles generando pobres y destruyendo el país. En la figura 5, algo debe quedarnos claro. El auge económico del Perú es cosa del pasado. Nuestro producto per cápita cae y nuestro desarrollo relativo en relación a Estados Unidos, que se presenta feo, comenzó a decirnos, entramos a una fase nueva de subdesarrollo relativo. Es decir, no estamos yendo hacia el desarrollo, no solamente nos hemos estancado, hemos comenzado a caer y feo. Los chicos malos han llegado al poder efectivamente. La figura de cierre de esta revisión abre paso a reconocer que la caviarada fujimorista y de la comunidad andina de naciones, la toledista, la caviarada humanista, la caviarada villarenista Pepe Causa, la caviarada vizcarrista, la caviarada castillista y la de estos días han sido tremendamente dañinos y nos llevan a observaciones, por decirlo menos, difíciles de rebatir. Primero, de caviares moderando, hemos pasado a caviares gobernando, y con ello vino el declive en los tiempos de Vizcarra, Sagasti, Castillo, Boluarte y sus amiguitos. Sí, señores, el gráfico no puede ser más claro para entender. El declive peruano actual resulta reflejo directo de la llegada al poder
de antivalores neomarxistas en una envoltura socialista mercantilista a todos los niveles. Lo que Marx diría la captura de la superestructura peruana. La flagrante corrupción, la tolerancia a la violencia, el incumplimiento de la ley que nos muestra el Banco Mundial implican una explosión de pobreza que vivimos. La pobreza en el Perú volvió a quedarse fuerte y se acabó la generación de clase media, que tanto le discute a este influente colombiano, que no es tan brillante como Antolín Jiménez, sino el que es presidente. El sello económico del manejo caviar es claro, sobreregulan, paralizan la toma de decisiones en el sector público, bloquean y destruyen inversiones privadas y públicas, corrompen a los burócratas, deprimen sectores enteros, minimizan hasta el multiplicador keynesiano. Todo simultáneo, pero discretamente. Bueno, otra cosa que hacen es que sacan a cualquier persona capaz, burócratas potenciales, honestos, idóneos del gobierno, por todas las artimañas que usted puede imaginar, desde los ministerios, alcaldías, gobiernos regionales, etcétera, etcétera, aplicando prácticas de resistencia pasiva, judicialización, campaña de prestigio y todo lo que implique que quien no piense como ellos, ya fue. Pero esto, y ya estoy acabando, tiene cura. Revertir esto es algo más sencillo de lo que parece. Basta con introducir los valores de Miguel Grau, valores judeocristianos, donde se quiebre el totalismo y se devuelva la libertad que pide nuestro índice. Por si lo recuerda, los valores judeocristianos de la gobernanza estatal son control de la corrupción burocrática, efectividad del gobierno, ausencia de violencia para los ciudadanos, calidad regulatoria que respete el libre albedrío, cumplimiento de la ley y participación ciudadana. En esta presentación hemos hablado del Perú y de lo que en los hechos es la caviarada. De hecho, yo tengo demasiados amigos caviares como para en ningún momento haber utilizado nada más que evidencia empírica. Y a mis amigos les diría que pena, por Dios, cuánto daño le hacen al país sus ideas. Pero eso sí, son tremendamente fáciles de rebatir. El Perú tiene futuro y tiene un presente muy negro y un pasado muy negro gracias a ideas y valores tremendamente destructivos. Dicho esto, y si no lo veo más, les deseo un maravilloso año 2024. Y feliz Navidad, por supuesto.